Muchas gracias, bienvenidos. Mi nombre efectivamente es Roberto Icochea, trabajo en Eaton como Senior Sales Engineer y comentarles que Eaton el día de hoy es una compañía más digital, lo que se ha reflejado en las últimas adquisiciones, presencia en los data centers más importantes del mundo y en el Perú contamos actualmente incluso con centro de servicios, ¿no? Lo cual extiende nuestras capacidades también al segmento de data centers y el día de hoy vamos a tocar el tema de tendencias de monitoreo de infraestructura de TI. Voy a compartir la presentación. Ok, sigamos adelante. En primer lugar, algo que quería comentar es qué buscamos actualmente más allá del monitoreo, ¿no? Porque si pensamos o- o conversamos alrededor del tema, pues solamente pensaríamos en adquisición de datos, pero actualmente el monitoreo va mucho más allá. Primero que realmente queremos capturar data pertinente, ¿no? Queremos también predictibilidad, queremos también flexibilidad en las plataformas que nos ofrecen los proveedores, porque actualmente las infraestructuras son híbridas, ¿no? Y muchos servicios los tenemos on-premise, solamente lo básico, pero muchos van al cloud. Y si están pues en la nube, necesitamos también contar con un correcto ancho de banda, con una correcta arquitectura que permita comunicarnos con todos los sites que podamos llegar a tener. Otro punto que es muy importante es la integración a soluciones virtualizadas, ¿no? Ya sabemos que manejamos servicios específicos en sistemas operativos montados en hipervisores. Entonces no es como en el pasado que teníamos un servidor específico para telefonía, otro para mi ERP, otro para página web, etcétera, ¿no? Ahora todo está digamos, bajo una plataforma virtualizada y las soluciones de monitoreo también necesitarían esa flexibilidad. Otro punto que es tendencia y es muy deseado es tener el soporte en la gestión de activos, ¿no? ¿Qué activos tengo disponibles? ¿Cómo va mi nivel de licenciamiento a nivel de software? ¿Cómo van los contratos de mantenimiento? Entonces, hay también un complemento importante alrededor de los activos. Que las soluciones sean gráficas, ¿no? Que sean simples de comprender, también es un deseable que vamos a tratar también el día de hoy. Y un tema que cada vez va más de la mano con estas implementaciones es la ciberseguridad. Si bien muchas veces pensamos que mi red de monitoreo está separada de mi red de datos, pues hay formas de vulnerar en algunos casos esos accesos. Les invito a revisar en Internet casos donde se indique vulnerabilidades a través de los UPS, por ejemplo. Entonces, el tema de ciberseguridad es un tema clave. Y sobre todo, que las soluciones de monitoreo, en conjunto con todo lo que estamos conversando, brinden un valor agregado al negocio del cliente final, que no solamente sea un gasto en un software que me permita ver datos, ¿ok? Que me represente algún beneficio tangible. Entonces vamos a ver un ejemplo específico y vamos a hablar también sobre algunas plataformas. En primer lugar, quiero hablar sobre la continuidad de negocio. ¿Cómo una plataforma de monitoreo podría ayudarme a la continuidad de negocio? En primer lugar, eh, hablamos de que actualmente tenemos software que son capaces de interactuar con las máquinas virtuales. ¿Para qué? Para, por ejemplo, hacer power capping. ¿Qué es power capping? Es establecer los niveles máximos de consumo. ¿Para qué haríamos eso? Para que en caso de un corte de energía no excedamos un nivel máximo de potencia tal que reduzca drásticamente la autonomía de los UPS. ¿Ok? Entonces podemos hacer power capping. Podemos hacer también rechazo de carga a nivel de software. ¿A qué nos referimos? A que en caso de corte de energía, las máquinas virtuales de emisión crítica se desactiven, las máquinas virtuales que no sean críticas, perdón, se desactiven para darle prioridad a las máquinas virtuales críticas. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo muy específico de esto. Disaster Recovery también es sincronizar el site primario
digamos, los sites de disaster recovery ante un evento de energía. ¿Ok? ¿Por qué decimos esto? Porque normalmente los eventos que generan movimiento de máquinas virtuales están relacionados al mantenimiento de un servidor o de repente a la falla del mismo, pero no se hablaba antes qué pasaba cuando había un evento de energía, solamente echarle la culpa al fallo del equipo, ¿no? Actualmente ya hay otras estrategias. Y bueno, extender las capacidades de las actuales plataformas de virtualización. Vamos a verlo muy tangible con un ejemplo específico. Ok, aquí tenemos un UPS y aquí tenemos 3 servidores. Cada uno de estos servidores tendrá un hipervisor y varias máquinas virtuales corriendo sobre ellos. Recordemos que ante mayor cantidad de máquinas virtuales, más recursos se utilizan de los servidores, más memoria, más procesamiento, en su momento más ventiladores, y conforme se reduce el uso de máquinas virtuales, también se reduce la utilización de esos recursos. Entonces, un tema que vamos a hacer en una plataforma de software es, por ejemplo, seleccionar cuáles son las máquinas virtuales críticas para mi negocio. Habrá alguna que, por ejemplo, genere revenue, habrá alguna propia del sistema. En el caso de VMware, el hipervisor vSphere tiene el vCenter como una máquina virtual para el control de otras máquinas virtuales. La vamos a seleccionar también como máquina crítica en el software. Y para casos de este ejemplo, el IPM o Intelligent Power Manager de Eaton. ¿Ok? Entonces, vamos a seleccionar primero qué máquinas virtuales son críticas, de manera que posteriormente vamos a simular un corte de energía. ¿Ok? Entonces, simulamos este corte de energía en la entrada del UPS y el UPS de alta performance y confiabilidad de Eaton va a decir, bueno, para esta carga que tengo, para estos equipos que estoy respaldando y para la cantidad de baterías tengo 20 minutos de autonomía. ¿Ok? Ese es un cálculo que hacen los UPS en relación a lo que están respaldando. En el software se puede setear niveles de umbral y, por ejemplo, continúa este corte de energía, se prolonga y va a llevar un nivel de umbral que en este caso lo vamos a setear a 10 minutos. Y cuando me queden 10 minutos de autonomía, este trigger o umbral va a generar algunas acciones sobre las máquinas virtuales. Entonces estamos hablando de integrar la autonomía del UPS al comportamiento de las máquinas virtuales, que en este caso va a ser desactivar aquellas máquinas virtuales no críticas, de manera que para el UPS se va a incrementar la autonomía. ¿Por qué se incrementa la autonomía? Porque a menos recursos utilizados, menos carga para el UPS. Y se puede ir más allá todavía. Por ejemplo, se prolonga el corte de energía y podemos setear nuevamente que cuando queden 10 minutos de autonomía, este otro umbral genere otro tipo de acciones sobre las máquinas virtuales. Por ejemplo, trasladarlas todas hacia el host o el servidor que contiene el vCenter. Y como nos damos cuenta, el host número 1 y el host número 3 están ahora perezosos, ¿no? Tienen solamente máquinas virtuales desactivadas, por lo tanto se puede generar en el software que aquellos hosts que no tienen máquinas virtuales corriendo, pues sean apagados, lo cual va a representar menos carga para el UPS y un incremento en la autonomía. La pregunta es si se puede ir más allá. Sí, por ejemplo, si se tiene un esquema de disaster recovery, vamos a setear nuevamente el umbral solo para efectos de este ejemplo de 10 minutos, que esas máquinas virtuales críticas migren hacia un site de backup. Eso se puede lograr, por ejemplo, en VMware con el VMware Site Recovery Manager, en Microsoft como el Microsoft Live Migration o en Citrix con el Zen Center. Ok, entonces hay varios tipos de estrategias a seguir en estos casos. Ahora, va a haber un momento donde esas máquinas virtuales que ya están corriendo en el site de backup, pues se pueden desactivar. Se puede desactivar también el, el host, el servidor. Y finalmente,
cuando se acaben las baterías, se agoten, pues se va a apagar también el UPS. Y va a haber un momento también de recuperación, ¿no? Donde estas máquinas virtuales que están corriendo bajo el esquema de Disaster Recovery se reintegren cuando se reactive la energía, la potencia en el site y todo regrese a las condiciones iniciales. Ahora, este es un ejemplo que estamos tomando como base la autonomía del UPS y el incremento de autonomía y la continuidad de negocio basados en las condiciones que hemos seteado y que todo esto ha transcurrido automáticamente, ¿no? Esta es una descripción del comportamiento de cómo se podría llegar. Ahora, yendo a los PDUs, un esquema muy clásico es que todas las tomas en el retorno de la energía se activen a la vez. Y esto puede generar, por corrientes de inrush, que los breakers malinterpreten la corriente de inrush y la interpreten como un cortocircuito, lo que va a generar pues que el breaker triple E se active y se corte la energía. Entonces se pueden setear esquemas en el IPM para que la activación de toma sea paulatina, progresiva, de manera que se evite el escenario que generó el problema. Ok, ya hemos visto este ejemplo de continuidad de negocio basado en la autonomía del UPS. Podría haber sido basado en la temperatura, en la humedad, en el comportamiento de contactos secos. Los invito a visitar la página web de Eaton, donde hay diversos ejemplos de este tratamiento eh, de máquinas virtuales a través de algunos triggers que pueden ser seteados. Y lo que es muy interesante es que existen algunos wizards donde uno puede detectar cuáles son los equipos disponibles, cuáles son las máquinas disponibles, cómo asociarlas. Se hace bastante sencillo y amigable. Ahora, esta continuidad de negocio y estas opciones están preconfiguradas, pero se podrían también generar scripts. Y esto es importante porque cuando uno genera el script, básicamente va a controlar el, digamos, el comportamiento de las máquinas virtuales. En resumen, tenemos el corte de energía, podemos realizar rechazo de carga a nivel de software, que es el ejemplo que acabamos de ver, podemos acotar la potencia y hacer una migración dirigida basada en políticas, basada en autonomía, basada en temperatura, etcétera. Y todo eso en conjunto con las plataformas de virtualización. Es decir, desde la red, desde una red del UPS se puede llegar a controlar otros, el comportamiento de la continuidad de negocio. Y nos damos cuenta también ahí de la importancia de la ciberseguridad en el UPS, ¿no? Otras formas de ir más allá es también trabajando con soluciones multi-site o multi-tenant, pero basado en entornos gráficos, ¿no? Y esto va a ser muy útil, por ejemplo, cuando se tienen eh, sucursales de banca o de repente un gobierno con una sucursal de gobierno con múltiples oficinas, tiendas por departamento, ese tipo de infraestructuras que están, digamos, dispersas y en las que uno tiene una necesidad de acopiar la información. Entonces, como decíamos, ¿no? A veces es importante tener esa flexibilidad, no solo de tener las plataformas en, digamos, local, sino también trabajar desde el punto de vista de la nube, ¿no? Y si nosotros tenemos corriendo la plataforma de manera remota en una red que tenga acceso a las diferentes redes desplegadas, pues vamos a poder acopiar información y distribuirla de una manera donde uno diga, a ver, del país Perú, de Arequipa, del edificio 3, piso 2, área 1, de manera gráfica en el rack, en la posición de rack número 20, tengo un servidor que tiene una alerta. ¿Ok? Entonces no solo hablamos de la energía, del UPS, del ATS, del PDU, sino que poco a poco vamos también avanzando en el detalle de los equipos que podemos obtener. Ahora, para lograr tener una implementación de este tipo, pues hay que manejar
una base de datos importante para que los proveedores tengan acceso o tengamos nosotros acceso a tener, por ejemplo, un switch en específico, un router en específico, de manera que gráficamente lo vamos a poder ubicar en el rack y de aquello tomar datos. En nuestro caso tenemos una librería de más de 23.000 elementos para ser enlazados gráficamente y en el último reporte en realidad estamos en más de 28.000. ¿Para qué? Para que al momento de tener un reporte tengamos rápidamente y podamos ubicar allá del RU número 20, del rack 3, del área 2, del edificio 5, de la ciudad de Arequipa tenemos esta alerta y de Lima lo propio, de cada edificio. Entonces, por un lado está la parte gráfica, por otro lado está la parte de reporte, de una manera que se va a organizar muy fácilmente, muy rápidamente y el personal de mantenimiento va a tener, va a optimizar también sus labores, ¿no? Se puede ir más allá todavía. Si queremos una visualización 3D, si queremos, por ejemplo, vamos a ver aquí algunos ejemplos muy rápidamente. Si queremos un análisis térmico también, obviamente relacionado a un despliegue de sensores. Si queremos un mapa de energía, estos enlaces de energía y también de red y de conexiones de fibra, próximamente también planta externa, se hace el despliegue, se toman las, digamos, siempre y cuando se tenga una conexión o conectividad en SNMP, BACnet, IP, Modbus TCP, vamos a poder acopiar información no solamente de dispositivos de energía, sino también de eh, eh, servidores, switches, arreglos de storage, PDU, aires acondicionados, dispositivos de seguridad, sensores y demás. Y la conectividad que tengan se puede enlazar en esta especie de árboles. Y podemos, teniendo esos despliegues, analizar, oye, ¿la ruta de este dispositivo es redundante o no? También podemos hacernos ese tipo de preguntas. La planificación y reserva de recursos, que es importantísima también. Aquí, estos equipos en verde, lo que nos están denotando es, actualmente este espacio está vacío, pero no voy a colocar equipos aquí porque tengo un proyecto para la colocación de unos switches, por ejemplo. Entonces, cuando se vaya a hacer la implementación en físico, les va a decir, oye, no lo hagas en el rack 2 porque tengo una reserva, hazlo en el rack 3. ¿Ok? Entonces, este tipo de ayudas para reserva de recursos va a permitir una mejor planificación y un mejor orden también, muy aparte del monitoreo que ya se está realizando. La planificación de escenarios, ¿qué pasaría si? O también conocidos como simulaciones, se pueden cambiar condiciones de manera que se pueda evaluar qué va a pasar con el tema de energía, si va a haber una sobrecarga de repente a nivel de PDUs, si va a ser suficiente la energía entregada por los UPS ante una conexión de equipos, cómo va el tema térmico. Esas preguntas las podemos responder. Y solo antes de pasar a la última parte, todo esto eh, con todos los criterios que van a permitir también hacer un análisis predictivo. El software permite escenarios donde conociendo la data histórica va a poder hacer también o tener una predictibilidad en el tiempo, muy aparte de las simulaciones. Y recordar por último que algo que veníamos indicando, no dejar de lado la ciberseguridad. Nosotros como Eaton somos los primeros en la industria con estándares de ciberseguridad tanto en ANSI como en IEC. Actualmente la ANSI reconoce como estándar relevante al UL 2900-1, que es para dispositivos de red con ciberseguridad, es decir, que un laboratorio de terceros avala esta afirmación de parte nuestra, y por otro la IEC 62443-4-2 que va al tema de ciberseguridad en el tema industrial. Entonces manejamos estas dos certificaciones relevantes y los invito también a revisar al respecto porque actualmente la infraestructura requiere un nivel adicional en lo que es ciberseguridad. Los invito a trabajar con Eaton y a conocer más sobre nuestras soluciones de software. Como les comenté, actualmente somos una compañía mucho más digital.
Mi nombre es Roberto Icochea, Senior Sales Engineer de Eaton. Les dejo mi correo electrónico, robertoicochea@eaton.com. Y para las preguntas les invito a enviarlas vía correo electrónico. Hay una plataforma también al interno. Y les agradezco mucho por la invitación en la participación de este evento. Espero que haya sido de provecho. Muchas gracias. Buenos días.